Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia. David Alfredo Jaramillo Álvarez, presidente. Héctor Jaime Garro Yepes, vicepresidente primero. Alexander Flores García, vicepresidente segundo. Ignacio Solano Arango Palacio, secretario general. El gobierno diseñó varios decretos para hacerle una reestructuración a la administración central. Se eliminaron casi que una decena de entidades y en su reemplazo se crearon casi que el doble. Además, hace trámite en el Congreso de la República la reforma a la justicia, en la que se discute la aprobación de la sanción de la silla vacía a condenados por cualquier delito, la ratificación del fuero militar, herramientas de descongestión y el presupuesto de la rama judicial. Bienvenidos. La reforma a la estructura del Estado adscrita al Poder Ejecutivo pretende ser más eficiente y no la de reducir gastos. Para tal efecto, el presidente de los colombianos firmó 84 decretos con los que se separaron funciones de 6 ministerios, se liquidaron entidades permitiendo la creación de otras y se reasignaron nuevas funciones a varias agencias. Hoy vemos cómo se crean nuevos ministerios, cómo se crean nuevos departamentos administrativos y cómo desde lo proyectado tenemos la posibilidad, por ejemplo, de tener un departamento administrativo para la defensa jurídica del país, que es muy conveniente dadas las demandas que hoy se tienen. Tenemos que darle un margen al señor presidente y a sus propuestas porque hoy ya se hizo el diagnóstico, ya se hicieron los decretos sin reñir con la Constitución y se avanza en la estructuración no solamente de los nuevos ministerios, sino de los nuevos departamentos administrativos. Entre ellos, por ejemplo, se hace una reingeniería de Coldeportes, entre otros muy importantes. En ese orden de ideas, creo que debemos darle un margen al gobierno y esperar que esta propuesta de reforma administrativa dé sus frutos, pero creo que en general está bien concebida, bien diagnosticada, bien enfocada y esperemos de los frutos que se esperan de ella. El Congreso de la República le entregó al presidente Juan Manuel Santos las facultades para hacer una reforma a la estructura del Estado adscrita al Poder Ejecutivo. La política de Santos de proteger un acuerdo que se llama la Unidad Nacional, que no es otra cosa que una manguala para gobernar el país, amplía el círculo de beneficiarios de la torta presupuestal. Hay más partidos y organizaciones políticas a quienes se les deben entregar cargos, contratos y contraprestaciones económicas por su apoyo a la política del gobierno. Entonces, la Unidad Nacional requiere más fronda burocrática. Esta reforma evidentemente amplía los cargos del Estado. Calcula el propio ministro de Hacienda, que ha sido uno de los patrocinadores de esta reforma que acaba de aprobar Santos mediante 80 decretos, que había sido previamente facultado por el Congreso, que esto costará al erario público 300.000 millones de pesos. Es evidente que son 300.000 millones de pesos para satisfacer las necesidades burocráticas de los nuevos partidos que integran la mesa de la Unidad Nacional, en este caso el Partido Liberal y los Verdes, que antes en el gobierno anterior no tenían asiento, entonces hay que abrirle campo a los nuevos demandantes de cargos en el Estado. En la reforma a la estructura del Estado se hizo énfasis en acabar con las entidades más cuestionadas, tales como el DAS, cuestionado por múltiples irregularidades como espionaje ilegal, filtración de información y hasta vínculos con grupos ilegales. Lo reemplaza la Agencia Nacional de Inteligencia. Hay que saber repartir el poder para administrarlo con más facilidad y con más prontitud. En el tema del DAS no es cambiar de nombre, es buscar que se corrijan los problemas de corrupción, como lo hay seguramente en muchas entidades del Estado. Es que donde hay seres humanos hay mucha posibilidad de permearse su conciencia y de la gente faltar a sus valores, a sus principios, y por eso no es cambiando las instituciones, sino modificando la conducta de valores, que es lo que debemos volver a los principios y a los valores rectores que deben de regir una sociedad. El gobierno nacional tiene que tener mucho cuidado de no ir a asaltar los poderes regionales, porque su gran concentración puede denotar en una ausencia de poder en las zonas más alejadas y puede fortalecerse en los grupos que van a reclamar presencia del Estado y puede recaer en más violencia. La Agencia Nacional de Minería asumirá las funciones de Ingeominas y se encargará de fiscalizar la adjudicación de títulos mineros en un momento donde el Estado ha anunciado una ofensiva contra la minería ilegal.
que se cree la Agencia Nacional de Minería. Esto es gravísimo, por ejemplo, para el departamento de Antioquia. Los antioqueños deben saber que a partir del año entrante, con la entrada en vigencia de la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría de Minas prácticamente desaparecen, porque desaparece la delegación para conceder licencias mineras, entonces la función de la Secretaría desaparece y el recaudo del canon superficiario, que es uno de los ingresos más importantes de esa Secretaría, también desaparece y va hacia una agencia de carácter nacional centralizada. Viene un proceso de centralización muy dura, que va a atentar mucho contra la autonomía de las regiones. En el caso de la minería, por distintos motivos que son de interés nacional, seguro se busca concentrar la delegación que se tenía en las secretarías de Minas. Eso concentra mucho más en el poder nacional. Yo creo que vamos a llegar a un momento de reconsiderar los poderes regionales, sobre todo en el tema de los municipios y en algunas funciones de los departamentos. Hace 8 años, cuando se fusionaron 6 ministerios, el objetivo era un Estado más austero. Pero con el diseño de nuevos decretos en el actual gobierno nacional, se busca mayor eficiencia y no la reducción de gastos. Después de los mensajes, continuamos con la reforma a la justicia. La reforma a la justicia ha superado varios debates en el Senado de la República. Entre algunos aspectos discutidos está el de sanción de la silla vacía para todos los delitos, ya no solo los delitos de lesa humanidad, pertenencia o promoción de grupos ilegales y los conexos con narcotráfico serán los únicos en tener responsabilidad política. La nueva norma también incluirá delitos de corrupción. La sanción de la silla vacía consiste en que si un senador o representante a la Cámara resulta condenado tras un proceso penal, el partido político pierde la curul y no puede reemplazarlo. Lo que se busca es que los partidos tengan responsabilidades al momento de escoger los miembros que componen sus listas, no solo al Congreso, sino también a las asambleas y a los consejos municipales. Esto es que cuando se va a conformar una lista, sepamos que el partido debe responder en el momento en que uno de sus miembros quede incurso en un delito y sea capturado por ese delito, sea detenido por ese delito. ¿Por qué? Porque no puede ser que simplemente la persona responda individualmente y se pierda la curul, simplemente para esa persona, no, se pierde también para el partido. Los partidos van a ver disminuido su poder en estas corporaciones si un miembro de los que compone su lista y queda elegido llega a tener una dificultad de índole jurídica. El Senado aprobó la sanción de la silla vacía para aquellos que resulten condenados por cualquier delito. Esta fórmula podría ayudar para que los aspirantes a candidatos sean elegidos concienzudamente. Esta es una reforma progresiva en cuanto al castigo a los delitos, no solo los de lesa humanidad, sino aquellos de todo tipo, y creo que en buena hora, porque son los partidos políticos, somos los políticos los que debemos darle ejemplo al país en cuanto al cumplimiento de la ley, en cuanto al cumplimiento de la Constitución. Cualquier político que tenga asiento en el Congreso de la República, que cometa un delito y que sea juzgado y condenado por tal, perderá no solamente él, sino su partido, el derecho a ese voto y a esa curul. Creo que en ese orden de ideas, los partidos, antes de constituir las listas, tendrán que chequear con lupa los aspirantes y saber a quiénes ponen al frente de la oferta pública para escoger sus candidatos y para que la población sepa que quien está como candidato es de confiar. Esta sanción se aplicará en el momento de una orden de captura y se ratificará con una sentencia judicial vigente. Yo creo que está bien que los partidos pierdan las representaciones en el Congreso cuando admiten en sus listas personas que están en presunción de un delito. Y me parece bien que no sea solo por los delitos de lesa humanidad, sino por otro tipo de delitos. Yo creo que ese es, dijéramos, un aspecto positivo de esa reforma. Pero hablando del tema de la reforma en la justicia, ahí habría que hacer otras precisiones. Dentro de los alcances de la reforma a la justicia, se discute sobre la ratificación del fuero militar. Tras un debate sobre la ampliación de los alcances del fuero militar, la plenaria del Senado ha aprobado entregarles a las fuerzas militares la garantía de que todos sus actos serán conocidos por la justicia penal militar y, excepcionalmente, solo cuando se compruebe una violación a los derechos humanos, los uniformados serán investigados por la justicia ordinaria. El fuero penal militar durante muchos años
ha dejado una tela de duda, sobre todo porque aquellos militares que han tenido problemas con la justicia, pues los han absuelto o han tenido beneficios preferenciales. Así que no puede haber una justicia preferencial. Ojalá el fuero no solamente sea para solo los militares, sino para todo mundo que pueda ser juzgado en la justicia ordinaria. Es saludable para toda una comunidad que todas las personas sean investigadas bajo unos mismos parámetros. El fuero se define como el derecho de todo militar a ser juzgado por la jurisdicción castrense en las infracciones características de su estado y el deber de la justicia militar de someter a su juicio a cuantos militares y civiles incurran en los delitos o faltas típicamente militares. Las Fuerzas Armadas tienen que tener dentro de la juridicidad misma unas condiciones especiales, unas garantías para que en su accionar pues no tengan una responsabilidad como los civiles o como los ilegales. Esto es que el fuero militar tiene que fortalecerse, eso le da moral al hombre de las Fuerzas Armadas. Nosotros necesitamos unas Fuerzas Armadas mucho más entregadas a la defensa del país y menos en la defensa de ellos mismos, porque estamos viendo que las corrientes de pensamiento atacan a las Fuerzas Armadas como si fueran actores del conflicto y no lo son. Nosotros necesitamos soldados y policías y fuerza pública rodeados de todas las garantías que el Estado les pueda dar, obviamente sin abusar, sin que permita que hayan boquetes para abusar de las armas, pero sí necesitamos insistir en que los policías, las Fuerzas Armadas y cada uno de los que componen la fuerza pública tengan una condición especial para que puedan salir a defender más este país. Lo aprobado hasta el momento por la plenaria del Senado fue calificado como una herramienta necesaria para proteger jurídicamente a los miembros de la fuerza pública en su ofensiva contra las organizaciones ilegales. Venía haciendo carrera una no muy sana, un no muy sano juzgamiento para los militares, en tanto que acciones propias de su accionar eran juzgadas por jueces ordinarios. A excepción de muy connotados delitos de lesa humanidad, creo que todas las acciones de tipo militar deben ser consideradas por los jueces del orden militar. En ese sentido, como diría la expresión popular, zapatero a tus zapatos. Si son acciones cometidas por militares, deben ser juzgadas también por los tribunales militares. Y muy excepcionalmente, en aquellos casos donde hayan comprobados hechos de delito contra el derecho internacional humanitario, se podría llevar a juez ordinario. Creo que es sano y es debido que se retome la justicia penal militar en Colombia. El tema del fuero fue uno de los debates más complejos de la reforma a la justicia, con controversias de doble desconfianza. Por un lado, la de los militares, que desconfían del juzgamiento que le hagan los civiles que desconocen los procedimientos castrenses, y la desconfianza de la población civil, que considera que la justicia penal militar, al estar bajo la jerarquía de la cúpula militar, puede ser sinónimo de impunidad. Es una decisión que va en contravía del avance democrático que ha habido en Colombia en ese sentido, de que los militares sean juzgados por la justicia ordinaria por la comisión de delitos en actos que no son del servicio. Una masacre, un homicidio, una tortura no son actos de servicio y por lo tanto deben ser juzgados por la justicia ordinaria. No está bien que todos los delitos cometidos por los militares sean juzgados por una jurisdicción que jerárquicamente depende del Generalato de Colombia. Esto es un avance en general de la humanidad, el lograr que el juzgamiento de los militares sea independiente de una justicia penal militar, y esto sería un retroceso enorme en los pocos avances democráticos que uno podría saludar en Colombia. El fuero militar pretende ser ratificado pensando en los delitos que militares y policías en servicio activo pudiesen llegar a cometer. Es el derecho de nuestras tropas a tener un juez justo e imparcial, cuyos fallos, apegados a las leyes penales ordinarias y militares, no dejen nunca de lado el principio de especialidad. El fuero militar me tiene contento. Resulta que un agente de policía coge un ladrón, le toca dispararle y al día siguiente
le ponen una demanda, le toca un proceso, a un hombre que se gana un mínimo para pagar un proceso, cada que le toque disparar ya le va a dar miedo disparar, lo mismo a los soldados. Entonces lo que se venía ganando en las armas se viene ganando jurídicamente. Voy a colocar un caso concreto, Mapiripán. En Mapiripán decían que eran 42 los muertos. Los pagaron a 1.700 millones de pesos cada uno de los muertos. Pero como no le entregaron la plata del todo a uno de ellos, confesó que no, que él estaba vivo y que no eran 42 sino 7. Ese resto de la plata de 7 a 42, que son 35, multiplicado por 1.700 millones, ¿en manos de quién quedó? En manos de los violentos que se meten al Senado, bregar a reformar las leyes, bregar a meter micos para así molestar la autoridad y perder la legitimidad que tiene tanto el ejército como la policía. La reforma a la justicia busca modificar algún número de artículos de la Constitución para hacer la administración de justicia más pronta, oportuna y que su acceso sea más fácil para los ciudadanos. Ya regresamos. El acto legislativo de reforma a la justicia contiene herramientas importantes contra la congestión judicial, pero no son las únicas para avanzar en esa materia. Con la implementación de esta reforma, se facilitará la simplificación de los trámites en la jurisdicción ordinaria, que tendrá un papel trascendental en la descongestión y la modernización de los procedimientos. Se ha aprobado entregar de forma excepcional facultades jurisdiccionales a funcionarios distintos a los jueces, tales como a notarios y a abogados, para que presten sus servicios para la resolución de conflictos y así descongestionar los despachos judiciales. Tiene que existir mecanismos más rápidos de aplicación de justicia en este país. Yo creo que la gente, aparte de lo que está buscando de que se haga justicia, es que haya celeridad en la aplicación de justicia, a favor o en contra de quien está impulsando un proceso, pero no puede ser que aquí procesos duren toda una vida. La vida útil de una persona no puede estar en manos de un juez que no tiene tiempo para descongestionar su despacho. Necesariamente tienen que existir mecanismos y donde muchas representaciones que tiene el Estado. Hoy encontramos muchos centros de conciliación con las cámaras de comercio y con algunos organismos privados que ayudan a la descongestión de querellas y de muchas diferencias que se presentan entre asociados. Yo creo que la justicia hay que descongestionarla, no a cualquier precio, pero sí hay que darle celeridad a muchos procesos que lo pueden hacer los notarios, lo pueden hacer en algunas otras dependencias donde tenga alguna representatividad del Estado. La reforma constitucional propuesta por el gobierno contiene aportes importantes para la descongestión judicial, aunque no es la única herramienta que se está utilizando para mejorar la justicia, ya que tiene como fundamento el beneficiar a los ciudadanos, facilitar su acceso a la justicia y agilizar los procesos judiciales. Un ciudadano que no ve atendida su necesidad de justicia por los canales institucionales acude, triste y lamentablemente, a fuerzas que no son institucionales, a fuerzas de milicias, a fuerzas de combos, a fuerzas del jefe paramilitar de la zona. Y en ese sentido, cada vez que la administración pública, que la institucionalidad le brinde canales suficientes, idóneos y adecuados al ciudadano para resolver su conflicto de justicia, es indicado, porque si no, caemos en la tentación de que el litigio con el marido, el litigio por alimentos, el litigio con el vecino, se resuelva por los caminos indebidos, bien sean de la guerrilla, bien sean de los paramilitares o bien sean de las milicias, y en ese sentido el gobierno, los políticos, la institucionalidad, tenemos que brindar garantías y allanar el camino para que el ciudadano encuentre expedito el servicio de la justicia. Para otros, la implementación de notarios y abogados en la descongestión de la justicia no es bueno, ya que consideran que no es conveniente dejar en manos de terceros el futuro de la justicia colombiana. Nosotros creemos que podemos tener una justicia descongestionada ampliándole a los jueces sus compañeros, ampliándole a los jueces un personal adscrito a la rama judicial, no buscando personas externas que apoyen la justicia. De verdad que no es conveniente
para la justicia colombiana que terceros vengan a decidir sobre el futuro de la justicia. Entre lo aprobado se destaca la asignación presupuestal para la rama judicial, que será del 2.5% del presupuesto nacional, y se creará un fondo de 1 billón de pesos que el gobierno desembolsará durante los 5 años siguientes a la entrada en vigencia del acto legislativo. El presupuesto nunca será suficiente para las necesidades que hoy se constituyen. Lo que debemos de pedirle a la justicia es eficiencia y gerencia en el uso de los pocos recursos que hoy tiene o de los muchos recursos que hoy tiene. Yo creo que en compañía del Sindicato de la Justicia, en compañía de las altas cortes, en compañía del Congreso y en compañía del Ejecutivo, Colombia tiene que asincerarse y decir cuánto cuesta la justicia. Y si del presupuesto hoy que tiene el país proyectado para la rama, es posible hacer mejores usos de ese presupuesto y es posible ser más inventivos y más creativos para cumplirle al país. No negamos que haga falta más presupuesto, todas las ramas del poder público así lo demandan, pero lo que hoy tiene la justicia creo que le puede dar para ponerse al día. El aumento en la conflictividad y el delito no se ha visto acompañado por un incremento en el presupuesto destinado a los organismos encargados de su investigación y juzgamiento, y aún más importante, de su prevención, con el fin de desarrollar estrategias que den un giro a esta tendencia creciente. El país tiene muchas inequidades, tanto en los presupuestos asignados para educación, como para justicia, como para desarrollo. Todo se lo hemos venido invirtiendo a la guerra. Si nosotros pensamos en aumentar los recursos de la justicia, la rama judicial, sería saludable para un país donde tuviera mayores números de jueces, mayores números de personal adscrito a la rama judicial para resolver esos problemas. De verdad que el problema del país radica en la falta de recursos. La reforma de la justicia es un conjunto de iniciativas gubernamentales que pretenden soluciones integrales a la crisis de la rama. Esta reforma constitucional ha superado 2 de 8 debates y antes de finalizar el año deberá superar 4 debates más. Recuerde que nuestra cita es todos los martes a las 8:35 de la noche. Hasta pronto.